Dolor. Ya. ¿Han traído su portafolio por si acaso? ¿Alguien? Ya. Igual todas estas semanas pueden ir trayendo su portafolio para darle un feedback, para que ya no se sea tan pesado para la semana 8, que es donde deberían traerlo para poder evaluarlo. ¿Ok? Entonces, hoy lo que vamos a hacer es fármacos del dolor. Que no hagan. Hay diversos medicamentos que nosotros podemos usar para tratar las dolencias de una persona. Entre muchas tenemos al paracetamol, tenemos al meprazol, tenemos a los AINES, tenemos a la aspirina, tenemos a los opioides y así sucesivamente. Hoy lo que vamos a ver son AINES y opioides. Entonces, AINES, opioides. Vamos a recordar algo. Recuerden que los antiinflamatorios, no esteroideos, los AINES, tienen estas características. Son analgésicos, o sea que bajan el dolor. Son antipiréticos, o sea que bajan la fiebre. Son antiinflamatorios, o sea que bajan la inflamación. Y también tienen un efecto antiagregante por disminución del tromboxano A2 dentro de las oxigenasas. Okay. A diferencia del paracetamol, porque el paracetamol solamente es analgésico y es antipirético, ¿ya? No es ni antiinflamatorio y no es ni antiagregante. Okay. Esa es la diferencia con el paracetamol. El paracetamol no es antiinflamatorio. Ahora, para esto tenemos que recordar nuestras vías de las COX-1, COX-2. ¿Se recuerdan? Que dentro de su metabolismo de los fosfolípidos, ¿no? Tenemos nuestra membrana celular llena de una bicapa fosfolipídica, los fosfolípidos de la membrana, se va a metabolizar por las fosfolipasas. ¿A qué cosa? A ácido araquidónico. Perfecto. Este ácido araquidónico por sí tiene dos vías de metabolización, unas mediadas por las lipoxigenasas y otras mediadas por las ciclooxigenasas. El producto de esta vía de las lipoxigenasas vendrían a ser los leucotrienos, ya sea leucotrieno A4, leucotrieno B4, leucotrieno C4, leucotrieno D4. ¿Ya? Estas funciones de estos leucotrienos te permiten generar vasoconstricción, te permiten generar broncoconstricción y te permiten aumentar la permeabilidad vascular. Es por eso que a veces nosotros cuando damos antiinflamatorios no esteroideos, hay por ejemplo un paciente con asma, lo que hacemos es inhibimos estas ciclooxigenasas, pero propiciamos a que haya una mayor actividad de esta vía, de las lipoxigenasas. Entonces, como producto de esta vía, tenemos todos estos leucotrienos, que de por sí generan broncoconstricción, broncoespasmo. Por eso que a los pacientes con asmita no le podemos dar antiinflamatorios no esteroideos, porque lo que hacemos es estimular esta vía, estimulamos las vías de las lipoxigenasas, generando más leucotrienos, generando más broncoconstricción. ¿Okay? Entonces, dentro de las vías de las ciclooxigenasas tenemos dos. Tenemos las COX-1 y tenemos las COX-2. La COX-1 es la constitutiva, o sea, quiere decir que estas enzimas están en todas las células de todo nuestro cuerpo. Las COX-2 son las inducibles. Quieren decir que estas enzimas que van a degradar al ácido araquidónico se van a despertar o se van a activar en condiciones muy específicas de inflamación y van a estar mediadas justamente por citoquinas, por neutrófilos, por mastocitos, o sea, por células inflamatorias que solamente se van a inducir ante un proceso inflamatorio. Tenemos medicamentos que van a actuar aquí, tenemos medicamentos que van a actuar aquí y tenemos medicamentos que van a actuar en estos dos. ¿Okay? Como producto de esta COX-1, por ejemplo, tenemos a las prostaglandinas E2, tenemos a las prostaciclinas, que son las I2, y tenemos al tromboxano A2. Aquí también tenemos a las prostaglandinas principalmente, prostaciclinas. Entonces el tromboxano A2 ya sabemos, ¿no?, que favorece la agregación plaquetaria. Es por eso que yo les decía que también los antiinflamatorios no esteroideos también tienen un cierto efecto antiagregante, porque lo que hacen es disminuir la producción de tromboxano A2.
Por lo tanto, disminuye la agregación plaquetaria. Por otro lado, la prostaglandina E2 es la que nos va a ayudar a producir moco, bicarbonato. ¿Ya? Estas generalmente aparecen en concentraciones muy pequeñas. Y esta prostaglandina E2, cuando se desencadena por esta vía imposible, aparecen en concentraciones un poco más grandes, por sí lo que son proinflamatorios. Esta prostaglandina E2 es proinflamatoria, pero en concentraciones un poco más elevadas. En concentraciones un poco más bajas tiene una función que es gastroprotectora, porque tiene producción de moco y producción de bicarbonato como tal. Entonces podemos decir que si nosotros inhibimos a la COX-1, lo que hacemos es generar una menor producción de moco y una menor producción de bicarbonato. Disminuimos también la permeabilidad a nivel de los vasos sanguíneos de todo el tracto digestivo. Por lo tanto, suelen ser más gastrolesivos, justamente por esto, por esta acción, por esa inhibición. Ahora, las COX-2 no tienen tanto ese problema de gastrolesividad, más que todo lo que hacen es, al inhibir, lo que generan es mayor reducción de la inflamación, o sea, son más antiinflamatorios, pero no se llevan tanta esta producción de gastrolesividad. Los COX-1 sí son más gastrolesivos, por eso se crearon los COX-2. Dijeron, ok, vamos a crear entonces medicamentos que actúen en la vía inducible, no tanto en la vía constitutiva. Medicamentos que tal vez no tengan tantos efectos gastrolesivos. Sin embargo, ya históricamente, después de que se crearon las COX-2, que son estas, el heterocoxib, el celecoxib, el rofecoxib, vieron que sí tenían algún efecto cardiolesivo, un poquito más cardiolesivo, o sea, no tanto, ya no es que te van a matar de un infarto estos fármacos, pero sí se han visto que en personas, por ejemplo, con una patología ya más subyacente, de manera un poco más agresiva, estos COX-2, los inhibidores de COX-2, sí podrían afectar a nivel cardiovascular. Entonces, de manera como resumen, los COX-1 tratemos de evitarlos en pacientes con enfermedades gástricas y prefiramos los COX-2. Y los COX-2 tratemos de evitarlos en patologías con enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Y prefiramos los COX-1 a ese nivel. Ok, más o menos juguemos de esta manera, ¿ya? Doctor, ¿y el tema renal? Ahorita lo vemos, tranquila, te falta. Entonces, ese es el efecto más o menos de las COX a nivel de nivel gástrico. ¿Okay? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, miren, algunos que son más selectivos a la COX-1 y otros son más selectivos a la COX-2. ¿Okay? Miren, por ejemplo, acá, el ketorolaco, el ketoprofeno, la indometacina, suelen ser más inhibidores de la COX-1. Pero, por ejemplo, el ibuprofeno, aquí, no es tan selectivo. Pueden inhibir justamente estas dos, tanto la COX-1 como la COX-2. Y tenemos ya inhibidores mucho más selectivos, que son los inhibidores de la COX-2, que son estos, que miren cómo está. Por ejemplo, el heterocoxib, miren, tiene mucha acción a nivel de la COX-2. El celecoxib también, miren, a nivel de la COX-2. Ya, más o menos se van jugando con estos medicamentos a este nivel. Ahora acá tenemos algunos medicamentos, ya, básicamente por clasificación bioquímica. Aquí están, miren, los inhibidores de la COX-2. Todos los que terminan en COX-2 son inhibidores de la COX-2. Hay una escala analgésica que lo brinda la OMS, que te brinda en 4 escalones: escalón 1, escalón 2, escalón 3, escalón 4. En el escalón 1, para resumir, son dolores bastante leves, que lo podemos controlar con medicamentos no opioides. Ya, ahora vamos a ver el tema de los opioides. Pero, por ejemplo, lo podemos controlar con paracetamol, lo podemos controlar con AINES, con antiinflamatorios no esteroideos. Si el dolor progresa y se vuelve un poquito más severo, podemos usar o podemos pasar a nuestro escalón 2 usando opioides débiles, por ejemplo, como cuáles, la codeína y el tramadol. Y el caso del tramadol, e incluso lo podemos asociar más o menos el escalón 1. Por eso a veces vemos tramadol más paracetamol. Y es lo que vamos en la clase pasada, paracetamol más tramadol. Juntamos un opioide débil y juntamos un analgésico no opioide, tramadol y paracetamol. Si el dolor progresa y se vuelve un poquito más severo incluso, podemos usar opioides un poco más potentes, como la morfina, la oxicodona, el fentanilo,
En Estados Unidos usan mucho morfina para todo, morfina para todo. ¿Ya? Y luego, escalón 4 ya son métodos más invasivos. Ahora, nosotros lo que hacemos en la práctica clínica es valorar al paciente según su dolor y usamos algo que se llama alicia. La A viene de antigüedad, o sea, le preguntamos al paciente ¿hace cuánto le duele? Porque no es igual tratar un dolor agudo que tratar un dolor de manera muy crónica, o sea, un dolor que dice el doctor, no sé, me duele hace meses, ¿no? O me he empezado recién, por ejemplo, el dolor hace unas 2 horas, me duele de manera muy intensa. Luego clasificamos el dolor, porque puede ser un dolor, ya lo van a ver ustedes en semiología, pero el abdomen se divide en 9 regiones semiológicas. Entonces puede ser un dolor a nivel de flancos, a nivel de hipocondrios, a nivel de mesogastrio, de hipogastrio, etc. Puede ser un dolor torácico, retroesternal, según la localización del dolor. La I viene de irradiación, si el dolor se irradia o se queda solamente ahí o se va hacia algún lugar. Por la pancreatitis se va hacia la zona posterior, es un dolor en banda. Por ejemplo, las pielonefritis van hacia la zona hipogástrica, o sea, vienen de los flancos y se van hacia la zona hipogástrica siguiendo el trayecto de los uréteres y así sucesivamente. ¿Okay? Luego vemos el carácter del dolor, vemos si es un dolor punzante, lancinante, opresivo, etc. Pero lo que nos interesa es esto, la intensidad del dolor. Es aquí donde nos vamos a detener. La intensidad del dolor, nosotros clasificamos a nuestro dolor según una escala, que es la escala de EVA. Entonces decimos al paciente cuánto le duele, porque no es igual un dolor poquito, en 0, o un dolor muy intenso. Entonces le decimos al paciente, del 1 al 10, o del 0 al 10, ¿cuánto le duele? Sabiendo que 0 o 1 es un dolor bastante leve y 10 es el dolor más intenso que haya tenido toda su vida. Ah, doctor, me duele 4, doctor, me duele 5, doctor, me duele 9, me duele 10. Entonces, por ahí como que podemos estratificar nuestra intensidad del dolor. Claro, igual de todas maneras tiene que haber correlación, porque tu paciente te puede decir, doctor, me duele un montón, tengo un dolor de 9, 10, y tú lo ves como que riéndose con el celular. Entonces tiene que haber una correlación entre lo que muestra el paciente y lo que te dice. ¿Okay? Para niñitos podemos usar estas escalas, que son con caritas, como pueden carita feliz, carita más o menos triste, y carita ya que es mugrosa y llorando. Y podemos catalogar nuestro dolor. Si por ejemplo para los adultos, que es esta, con un puntaje de 0, podemos decir que el paciente no tiene dolores, 1 a 3 dolor leve, y le podríamos dar estos medicamentos, y así 4 a 6 dolor moderado y dolor severo, 7 de 10. ¿Ok? Ahora sí, hay algunos efectos adversos de los AINES. La mayoría son gastrointestinales, ya. Suelen ser por disminución del flujo sanguíneo de la mucosa por inhibir a la prostaglandina, que les había dicho que estos son más frecuentes en realidad. Sin embargo, hay unos efectos colaterales a nivel de riñón, como nos explicaba su compañera. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí nuestro glomérulo, nuestra arteriola aferente, nuestro glomérulo, nuestra arteriola eferente. Tenemos acá nuestra cápsula de Bowman, y aquí, por ejemplo, vendría así. Ok, entonces sabemos que las funciones son filtración, reabsorción, secreción y excreción, ¿no? Las funciones del órgano. Lo que pasa con las prostaglandinas a este nivel es que las prostaglandinas hacen esto. Aquí está nuestra arteriola aferente y aquí está nuestra arteriola eferente. La prostaglandina hace vasodilatación a nivel de la arteriola aferente. Cuando le damos AINES a un paciente, nosotros hacemos esto. Bloqueamos a las prostaglandinas y le cerramos el cañito. Hacemos vasoconstricción, cerramos la arteriola aferente. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Por ejemplo, les pongo un caso. Paciente varón de 40 años de edad, ingresa por un shock hipovolémico, deshidratación, se encuentra una diuresis bastante disminuida porque hay una menor tasa de filtración glomerular, presenta dolor a nivel del flanco derecho, que se irradia hacia la zona de hipogastrio, por lo cual el médico de turno le administra indometacina y ketoprofeno a este paciente. Lo que va a ocasionar que este paciente de por sí ya tiene una menor
un menor volumen que está pasando por su riñón y de por sí tenga una menor tasa de filtración glomerular, al tú darle antiinflamatorios no esteroideos AINES, lo que haces es cerrar mucho más este caño. Entonces disminuyes el flujo sanguíneo renal y por lo tanto hay menor sangre que se va a filtrar, o sea, menor diuresis, no te va a ayudar para nada, y también estás generando menor flujo a nivel de arteria deferente. Y estas arterias deferentes lo que hacen es irrigar a estas células tubulares que están aquí. Por lo tanto, al tú darle antiinflamatorios no esteroideos AINES a este paciente con shock hipovolémico, pensando que tiene un dolor, que hay que tratar su dolor, lo que te haces es llevarte todo su riñón y le estás generando una necrosis tubular aguda en tu pacientito. El paciente se va a quedar sin riñones. Está generando un ACTI que probablemente haya sido prerrenal y lo está volviendo a una injuria renal aguda renal, de tipo renal. Está generando una necrosis. O sea, hay que tener mucho cuidado con los medicamentos que administres a tus pacientes. Por eso es importante la farmacología y saber cómo actúan todos esos medicamentos. Tengan cuidado, ¿ya? Entonces, esa es una de las toxicidades que los AINES podrían producir como efecto colateral. Entonces, tenemos aquí disminución del flujo renal ante estrés o retención de sodio, edemas y todo lo demás, nefropatía intersticial, necrosis papilar, injuria renal crónica, si usamos, por ejemplo, paracetamol antiinflamatorio de una manera mucho más prolongada, pero hay que tener mayor cuidado con la indometacina y ketoprofeno, que es lo que les había mencionado, que tiene mayor actividad con la COX. Listo. Estos frutos se usan más. También hay que tolerar, ya, porque tiene un mayor efecto a nivel de la COX-1. Luego tenemos algunos efectos colaterales menos frecuentes, por ejemplo, reacciones de hipersensibilidad. ¿Alguien de aquí es alérgico a los AINES? ¿Tú? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo te diste cuenta? Es que una vez me acuerdo que me sentía mal y yo siempre he tomado naproxeno casi toda mi vida y una vez tomé y de la nada me comenzaron a hinchar los ojos bastante. Luego de la nada sentí como si tuviera respirado y resulta que se me estaba cerrando el pecho, entonces me tuvieron que... O sea, pero antes sí lo tomabas. Ajá, entonces me parece raro porque siempre que tomo AINES, y eso lo he vuelto a comprobar también, siempre me da lo mismo. Me da alergia en la cara y me tienen que colocar, por ejemplo, antihistamínico intravenoso, todas las veces. Claro, es que eso se hace. O sea, cuando estás recién empezando, usualmente esos cuadros alérgicos puede ser nitroclorfenamina, por ejemplo, y normal, pero ya cuando son cuadros más agudos, incluso cuando ya hay una obstrucción laríngea y todo, adrenalina para revertir cuadros de anafilaxia. Pero eso pasa. Por ejemplo, mi hermana es alérgica también a los AINES, nosotros no lo supimos. Luego cuando tuvo apendicitis, le dieron ibuprofeno y peor, todavía se puso, o sea, tenía apendicitis y tenía una reacción alérgica por los AINES. Luego supimos que ya no puede tomar AINES. Entonces hay que preguntar siempre, al menos cuando tiene sus pacientes, o al menos porque de todas maneras algún amigo le va a decir: oye, tú que estás estudiando medicina, escúchame, recétame cualquier medicamento, tengo un dolor, y tú dices: ay, mira, llevé mi clase de fármaco y ya puedo recetar paracetamol. Tómate paracetamol 500 miligramos cada 8 horas. Pero antes de recetar cualquier medicamento, asegúrate que tu amigo o tu amiga no sea alérgico, porque si tu amiga, si tú no le preguntas, o sea, si le pasa algo, va a tener un mal concepto tuyo, va a decir: no, mira, nunca más, ¿entiendes? Entonces, siempre traten de asegurarse eso. Siempre antes de recetar cualquier medicamento, pregunten alergias. Igual para su vida médica. Te pueden ganar muchos problemas médicos legales por no apuntar solamente o por obviar esta pregunta. ¿Ok? Luego tenemos, por ejemplo, asma bronquiales, que ya les había explicado. Shock anafilácticos, que incluso se pueden convertir por reacciones alérgicas. Luego tenemos algunas hematológicas, por ejemplo, las anemias aplásicas, por el metamizol, las agranulocitosis, también por el metamizol, bastante preguntable en los exámenes, y neurológicos, ya, tinnitus, vértigos, sordera, cefalea. Y también los AINES también pueden causar problemas hepáticos, ya, transaminasas elevadas. Ahora sí, vamos con el tema de los opioides. Entonces, aquí es bastante importante rescatar los efectos gastrolesivos de los AINES, ya, por una disminución de la prostaglandina E2, que suele ser gastroprotectora. Y también hay que tener mucho cuidado con el tema de los riñones. Ahora sí, vamos con los opioides. Miren, tenemos opioides de formas naturales, como la morfina, la codeína, que salen de las plantas, un poco más semisintéticas, y otras ya que son sintéticas.
Para esto necesitamos recordar nuestra vía del dolor. Ustedes saben que, por ejemplo, vamos a dejar con la manito. Nos cortamos, que liberamos muchos mediadores. Ya, vamos a resumir, ¿no? Prostaglandinas por aquí. Vamos a ver que tenemos nuestros receptores de dolor, nociceptores. Tenemos una neurona, tenemos acá un ganglio en la esta dorsal, ingresa a nuestra médula espinal. Tenemos astas posteriores, astas anteriores, y hace sinapsis a nuestra asta posterior, porque recuerden que son sensaciones, o sea, son dolores. Entonces hacen un cruce, llegan por la asta lateral, ascienden, hacen un relevo a nivel del tálamo. En el tálamo llega a una tercera neurona a este nivel, y luego va al cerebro, a la corteza, específicamente en el área 1, 2 y 3 del área de Brodmann, que están en el lóbulo parietal. ¿Ok? Y ahí percibimos el dolor. Sin embargo, a nivel del núcleo de la sustancia gris pericolectal también nacen neuronas que hacen sinapsis al núcleo de Rafe, y luego estas descienden como vías moduladoras de dolor a esta sinapsis. O sea, hacemos un zoom aquí y nos encontramos con esto. Nos encontramos con una neurona que transmitió el dolor, ya, nuestra primera neurona, nuestra segunda neurona que recepcionó el dolor para poder ascender por la vía espinotalámica lateral. Tenemos la palio y la neoespinotalámica. Tenemos una tercera neurona que va a modular este dolor, que es nuestra neurona serotoninérgica, y tenemos aquí una interneurona, pongamos, un interneurona, y todo está aquí. Entonces, el neurotransmisor que traduce el dolor es el glutamato y también la sustancia P. Son neurotransmisores que van a modular esta recepción del dolor a esta neurona. ¿Okay? Aquí entonces dibujamos acá nuestros receptores NMDA, tenemos receptores AMPA, que son los de glutamato. Ya llegan a una segunda neurona y lo que hacen es ascender. Okay. Sin embargo, hay sustancias moduladoras de dolor como la serotonina, 5-HT, que lo que hacen es inhibir esta primera neurona y estimular a esta interneurona. Esta tercera interneurona, que es esta que está aquí, libera endorfinas, que son opioides de por sí, como las encefalinas, por ejemplo, y tienen sus receptores aquí, inhibiendo aquí y aquí. ¿Ya? Los receptores a donde llegan las endorfinas, que son los opioides, son los receptores MU. Aquí están las endorfinas, que son opioides endógenos. O sea, nosotros de por sí ya tenemos opioides. De por sí nosotros sintetizamos opioides, tenemos receptores para los opioides. Lo que hacen los medicamentos, como los opiáceos, los opioides, de por sí, como el tramador, como la pentilina, como la norperamida y todos los demás, es actuar en los receptores que de por sí ya tenemos. Es lo que decía de farmacología. En farmacología tenemos todas las enzimas, tenemos todos los receptores posibles. Los medicamentos solamente actúan en los receptores que ya tenemos, no hay nada que aprender. Realmente ahí actúan y potencian la acción, nada más. Entonces igual, nosotros ya tenemos opioides endógenos, tenemos receptores de los opioides endógenos a nivel de toda esta médula. Entonces llegan estos receptores MU. Lo que van a hacer estos receptores MU van a estar acoplados a proteínas GI, que son proteínas inhibitorias. Entonces van a ocasionar dos efectos estas proteínas GI. Primero, es que a nivel de esta neurona presináptica, lo que van a hacer es bloquear unos canales de calcio. Unos canales de calcio voltaje dependiente. Y tú sabes que el calcio es importante ¿para qué? Para la movilización de vesículas. Entonces, si tú bloqueas estos canales de calcio voltaje dependiente, lo que haces es disminuir la movilización de vesículas de glutamato para que puedan llegar a esta segunda neurona. Entonces, por ahí como que no se transmite el dolor. Y segunda, es porque abre unos canales de potasio aquí a nivel de la segunda neurona postsináptica. Entonces generas más hiperpolarización porque se están perdiendo cationes. Entonces por ahí también como que disminuyes la transmisión del dolor. ¿Ya? Entonces es importante porque justamente los opioides que nosotros le vamos a hablar ahora
van a actuar aquí y van a actuar aquí. Miren, los mecanismos de acciones de los opioides, aquí, inhiben de manera directa la transmisión ascendente, es la transmisión ascendente del dolor, aquí. También lo que hacen es inhibir a la adenosiclasa y reducen el MP cíclico. Claro, si están acopulados a proteínas GI, me parece lógico pensar que las proteínas GI lo que hacen es activar, las GS activan la adenosiclasa y aumentan el MP cíclico. Las GI hacen todo lo contrario, inhiben a la adenosiclasa y reducen el MP cíclico. Y también lo que hacen es, miren, a nivel presináptico, cierran los canales de calcio evitando la liberación de neurotransmisores, como cuáles, como el glutamato y la sustancia P. Y a nivel postsináptico, abren los canales de potasio hiperpolarizando la neurona. O sea, por ahí como que corta la transmisión del dolor vía presináptica y vía postsináptica. Y lo que hacemos es usar medicamentos que actúen aquí, nada más, a nivel de estos receptores que ya tenemos. ¿Ok? Tenemos otros receptores que son los delta, que son los kappa, ¿ya? Tienen, por ejemplo, los delta son principalmente estimulados por las encefalinas, pero también por las endorfinas, en menor medida, pero igual, son estimulados por endorfinas. Y los receptores kappa por las dinorfinas, pero también por las endorfinas. O sea, las endorfinas están en todos lados, ¿ya? Ahora, ¿qué van a ocasionar estos opioides? Miren, según los receptores donde lleguen, que son los MU1, MU2, que son partes de los receptores MU, o los delta, o los kappa, que están en diferentes lugares, pero sin embargo van a cumplir una misma acción, que es analgesia principalmente, y sedación. Sin embargo, el problema con los opioides, a diferencia del ibuprofeno, el naproxeno y todos los AINES, es que generan primero tolerancia del dolor, y generan tolerancia del medicamento y generan dependencia. ¿A qué llamamos tolerancia? ¿Recuerdan? Cuando el estómago pierde la capacidad, Cuando ya no cumple con su función. Cuando con la misma dosis el paciente ya no tiene el mismo efecto. Claro, necesitas mayor cantidad de dosis para generar el mismo efecto. ¿Ok? Eso llamamos tolerancia. Y luego también tenemos disminución del flujo sanguíneo cerebral, velocidad metabólica, disforia, agitación, siempre y cuando nos encontremos en un síndrome de abstinencia, porque estos pacientes suelen tener dos tipos de reacciones. O sea, cuando nosotros tomamos opioides podemos tener síndrome de abstinencia, que es cuando le quitamos el medicamento de golpe al paciente, por eso siempre se trata de reducir progresivamente. Y luego tenemos intoxicación por opioides, que es lo que vamos a ver ahora. Intoxicación que se va a manifestar con diferentes síntomas y signos. Es igual, así como tenemos intoxicación por opioides, también tenemos intoxicación, por ejemplo, adrenérgica, intoxicación colinérgica, intoxicación por benzodiazepinas. Es importante que ustedes conozcan los antídotos, porque siempre van a estar jugando. Si tienen un paciente, por ejemplo, con intoxicación opiácea por opioides, tienes que darle un antídoto, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Okay? Igual así, por ejemplo, si te viene un paciente que ha tomado, no sé, 1000 diazepams y te viene con trastorno del sensorio, depresión, del sistema nervioso central, entonces hay un antídoto para esto, que es el flumazenil. Y así sucesivamente. Hay intoxicaciones por paracetamol, los niñitos, por ejemplo, cogen pensando que son dulces, se intoxican y vienen de emergencia por estos cuadros. Ok, entonces aquí tenemos, por ejemplo, algunos agonistas. Vamos con esto mejor. Tenemos agonistas y antagonistas. Ya tenemos agonistas puros. Ándale. Tenemos agonistas puros, tenemos agonistas antagonistas, tenemos agonistas parciales, tenemos antagonistas puros. Los agonistas puros quieren decir que van a tener una actividad intrínseca bastante específica según el receptor donde lleguen. Por ejemplo, si llegan a los receptores MU1, generan este tipo de acción, analgesia y tolerancia principalmente. Si llegan a los receptores MU2, que en general suelen ser ya cuando hay dosis un poco más aumentadas, el paciente puede tener miosis, puede tener depresión respiratoria, inhibición de la peristalsis. Eso es importante, ¿ya? Un paciente, por ejemplo, que consuma frecuentemente un opiáceo, por ejemplo, los abuelitos, que para sus dolores de las manos, tramadol. Primero que se vuelven dosis dependientes, generan tolerancia. Lo otro, mucho estreñimiento. Entonces a ellos hay que estar dándoles laxantes constantemente porque generan mucho estreñimiento. Y esto genera deshidratación también, ellos se deshidratan.
En estos casos, por ejemplo, tenemos la morfina, al dextrometorfano, a la codeína. Si bien es cierto, aquí por ejemplo el dextrometorfano y la codeína también tienen otros efectos. Por ejemplo, el dextrometorfano, ¿dónde lo usamos? ¿Dónde lo han visto? ¿Cuál? Que se usa para la tos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos con tos, usamos dextrometorfano, es un jarabe antitusígeno, pero es un opioide finalmente. Por ejemplo, la codeína es analgésica, potente incluso, pero sin embargo también se usa como antitusígeno. O sea, a dosis altas la codeína también puede ser, tiene efecto antitusígeno. La loperamida, por ejemplo, si bien es cierto también es un opioide, pero también lo usamos como un antidiarreico, ¿ya? Porque genera justamente disminución de la peristalsis, pues. Por eso lo usamos como antidiarreico, la loperamida. ¿Okay? Y luego tenemos agonistas parciales, ¿ya? Por ejemplo, la buprenorfina, y esto es lo que nos interesa, es lo que les decía, antagonista puro. Entonces miren, por ejemplo, si un agonista llega a este receptor mu, podríamos darle algún medicamento si este paciente se intoxicara y ocupara todos sus receptores de los mu, podríamos darle naloxona a este paciente para que reemplace e inhiba el efecto farmacológico de por sí de los opioides. Entonces, por eso que la naloxona es el antídoto para intoxicación por opioides. ¿Ya? Entonces, hace reversión de los cuadros clínicos que normalmente debería ser un opioide, como es la sedación, la depresión respiratoria, la hipotensión, la revierte esos síntomas. Ya la naloxona entonces es el antídoto de los opioides. Muy bien. Entonces tenemos algunos efectos adversos. Miren, tenemos la bradicardia sinusal, disminución de la conducción. O sea, generalmente hacemos disminución respiratoria y cardiovascular y gastrointestinal. Ya disminuye la motilidad gástrica, por ejemplo. Depresión respiratoria, supresión del reflejo de la tos, como la codeína, como el dextrometorfano. ¿Okay? Entonces igual, más lo mismo, la codeína también tiene una acción exclusiva y es probable que participen en diversos receptores que fijan la codeína. El tramadol es el que más lo usamos, ¿ya? Lo malo del tramadol es que genera un poco de náuseas, entonces seguramente en las emergencias ustedes se van a dar cuenta cuando hay supervisiones hospitalarias que a veces administramos tramadol con dimidrinato, porque el tramadol al inicio nomás genera náuseas. Le damos dimidrinato y el paciente, o sea, genera un efecto adverso que es el sueño, que se duerme, pero ya de por sí no tienen este efecto nauseoso que produce el tramadol. La morfina, acá usamos mucho morfina, morfina lo usa generalmente en los Estados Unidos, usamos morfina para todo, morfina esto, morfina para el otro. Acá usualmente usamos tramadol, ¿ya? Pero igual es importante que se aprendan en la práctica clínica las dosis de los medicamentos. Igual aquí, morfina, codeína, tramadol es el que siempre usamos, mira, siempre viene a dosis de 100 miligramos. Y ahora sí, vamos a ver los casos, que es lo que nos interesa para poder integrar estos conceptos. Entonces, tienen que tener en cuenta los efectos adversos, tanto de los AINES como de los opioides. Entonces, miren, tenemos acá el primer caso clínico, es un paciente varón de 62 años de edad, con antecedente de artritis reumatoide, tiene osteoartritis y tiene hipertensión arterial de hace 10 años durante los últimos 6 meses. Recibe tratamiento de ibuprofeno, 400 miligramos y cada 8 horas y oxicodona 10 miligramos cada 12 horas. O sea, un AINE y un opioide. Ahora, este paciente en su última evaluación reporta dolor en región lumbar y varias articulaciones de la mano, la cual no responde al tratamiento actual. Tiene náuseas, tiene vómitos, tiene fatiga, tiene debilidad muscular, tiene reducción de la frecuencia urinaria, dolor abdominal difuso y estreñimiento severo. ¿Okay? Las funciones vitales son las siguientes. Tiene una presión arterial de 150 sobre 95 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 88 latidos por minuto y una temperatura de 36.8 grados Celsius. Nos interesa el sistema gastrointestinal porque tiene dolor a la palpación y signos de constipación. Constipación es estreñimiento, ¿ya? Tiene a nivel genitourinario, muestra signos de distensión vesical, está reteniendo orina. Tiene a nivel musculoesquelética, rigidez en múltiples articulaciones y estas son sus pruebas de hemograma. Tiene anemia leve, tiene aumento de creatinina sérica y tiene transaminases hepáticas también. Y en los análisis de orina tiene reducción del volumen de la orina y posible insuficiencia renal.
cuáles medicamentos ha causado esta insuficiencia renal. Es importante poder analizarlo, ¿ya? Y tiene a nivel de radiografía, no hay cambios significativos en este examen. Entonces, por lo tanto, la pregunta es lo siguiente: ¿los síntomas del paciente tienen relación con la enfermedad base o con la medicación recibida? Luego tenemos este caso número 2. El caso número 2 trata de un varón de 34 años, trabajador de construcción, sin antecedentes médicos relevantes. No toma medicamentos de forma crónica y es traído a la emergencia por un familiar. Refiere que fue encontrado inconscientemente en su casa. Además, informó que el paciente estaba usando medicamentos para el dolor lumbar y al llegar a la emergencia, mire, encuentran una respiración superficial, encuentran miosis y estímulos verbales difíciles. No responde, está inconsciente el paciente. Miren cómo está su frecuencia respiratoria: 6 respiraciones por minuto. Lo normal es 12 a 20. Tiene una disminución de la frecuencia respiratoria y una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto y una presión arterial de 90 a 76 potencias. Sus pupilas están mióticas y su respiración está superficial y lenta. Se administró un antídoto y luego, a los pocos minutos, todo el cuadro clínico se regularizó. Las pupilas se dilataron, ella respondía a estímulos, la respiración se volvió más regular y profunda. Entonces las preguntas son: ¿qué medicamento fue responsable de este cuadro clínico? Vean las características, los signos y síntomas y asócienlo a algún medicamento. ¿Qué alternativa de tratamiento propones para evitar justamente estos efectos adversos? O sea, se puede cambiar por algo. Luego, ¿qué antídoto fue administrado al paciente y cuál es el mecanismo de acción de este medicamento? ¿Y qué otros efectos adversos se pueden producir por el consumo crónico de opioides, aparte de la tolerancia que habíamos hablado? ¿Ok? Hay que relacionarlo con el target, o sea, más o menos a qué nivel actúa. ¿Ok? Entonces tenemos 2 preguntas y pongámonos a trabajar. Si tienen preguntas, me las hacen. Ya, si tienen también su portafolio, me las pueden ir trayendo para poder revisar. ¿Puedo ir a una más, por ¿Cuál? ¿Está? Ella, el caso 1. Ese es el caso clínico número 1 y esta es la pregunta número 1. Este es el caso 2 y esta es la pregunta 2. ¿2 o no? 1.